Cuando nosotros hablamos acerca de examen, nos estamos refiriendo tanto al interrogatorio como el contrainterrogatorio. Estas técnicas de litigación oral no son el invento de ningún procesalista sudamericano. Las técnicas de litigación oral son de origen norteamericano, son de origen anglosajón. Ese sistema norteamericano, ese modelo de juicio oral, es el que nosotros hemos copiado. No solo nosotros, sino también Chile, México, Argentina, Colombia, Ecuador, ha copiado ese modelo de juicio oral, en el cual damos alegatos, interrogamos, contrainterrogamos a los testigos y finalmente, ¿no?, hacemos los alegatos finales. Basta solamente hacer una traducción de estas técnicas para darnos cuenta que son de allá. Por ejemplo, el contrainterrogatorio es el cross-examination. Alegato de apertura es open statement. Alegato de clausura, close statement. Teoría del caso, theory of case. La diferencia está en a quién nosotros nos dirigimos, porque un litigante norteamericano no puede venir a hacer lo mismo que acá, ¿no? Del mismo modo, nosotros no podemos pensar que tenemos que hacer lo mismo que vemos en esas películas norteamericanas de juicio oral. No es igual. Son una realidad jurídica totalmente distinta. Allá los litigantes se dirigen a un jurado, a un colectivo de personas que van a decidir, deliberan. Nosotros estamos frente a un juez lego, experto en derecho, ¿no?, como les gusta decirse ellos a sí mismos. Es totalmente distinto. Tenemos que generarle convicción a ese juzgador. Partiendo de esa diferencia, es que yo quiero que ustedes también reflexionen y que miren totalmente distinto qué es lo que tienen que hacer en juicio oral y que no copien o hagan tan igual como lo que se ve en esas películas norteamericanas. Para ejemplo de la gran diferencia que hay entre el sistema y otro, cuando hablamos de contrainterrogatorio a un testigo, para poder desacreditar a ese testigo, allá se vale todo. Allá inclusive es permitido que el litigante pueda sacar inclusive un diario personal de ese testigo, de su infancia, lo saque en juicio oral, lo exponga y lo desacredite. O como lo ocurrido en el caso O.J. Simpson, ¿no?, ella, un famoso jugador de béisbol de origen afroamericano, y la defensa de este jugador pues encontró que el policía que había recabado la sangre en el lugar de los hechos delictivos resultó que en su juventud había pertenecido a una comunidad parecida al Ku Klux Klan. Ya sabrán que es, pues, ¿no?, es totalmente antirracista, ¿no?, contra la comunidad africana, y le sacó eso en juicio oral. Sacó los audios, las cintas donde ese efectivo policial presidía esas sesiones y hablaba soeces contra esas personas de afrodescendencia. Lógicamente esto para desacreditarlo. Ya, ¿esto podemos hacer en juicio oral frente a un juez peruano? No. Tenemos un auto de enjuiciamiento. En el auto de enjuiciamiento se señalan cuáles son las pruebas que han sido ofrecidas, admitidas para juicio oral. No podemos salirnos de ese marco. No podemos hacer como vemos en esas películas. De ahí una diferencia importante. Ahí, dejemos. Recordemos un poco acerca de la teoría de la prueba, ¿no? El objeto de prueba, fuente de prueba, medio de prueba, siendo que el objeto de prueba es, pues, ¿qué es lo que voy a probar? ¿Qué es lo que voy a probar? La fuente de prueba es con quién voy a probar. Y el medio de prueba es cómo ingresa válidamente al proceso todo lo anterior. Dentro de la fuente de prueba encontramos a los órganos de prueba. Los órganos de prueba son los testigos, los peritos y quienes auxilian al juez, traductor e intérprete para entender de mejor manera a los testigos. Siguiente. De igual manera, ¿no? Prueba material, prueba documental, prueba testimonial. La técnica de litigación nos enseña que sobre la prueba material, es decir, el arma blanca, los proyectiles, ¿sí?, el arma de fuego, puede ser exhibida como evidencia demostrativa, es decir, durante los interrogatorios y contrainterrogatorios, yo puedo hacer uso de eso que ha sido recabado en cadena de custodia para poder interrogar y contrainterrogar a los testigos. Hasta ahí bien. La prueba documental, y lo que vamos a conversar ahora es precisamente la prueba testimonial
y también la prueba pericial cuando al perito se le hacen preguntas. Siguiente. Ahora bien, tenemos que entender el por qué el legislador peruano ha acogido también esas técnicas de litigación que son el refrescamiento de memoria y la técnica para evidenciar contradicción. Es decir, ¿qué hacemos en juicio oral cuando estamos con un testigo que se olvida? ¿Qué hacemos en juicio oral cuando estamos con un testigo que se contradice? ¿No? Que en un inicio, en una diligencia preliminar, fue a la comisaría o fue ante el despacho fiscal y dijo que esto era así. Dijo que el imputado tenía y lo vio con un color de prendas verde, con jean, con polo, y en juicio oral se le hacen las preguntas y resulta que empieza a decir información totalmente distinta y ya nos descuadra todo. ¿Cómo evidenciamos esa contradicción? Bien, ¿cuál es la idea? Bueno, tenemos que entender cómo el juez valora la prueba testimonial. El juez entiende y debe de entender que la prueba testimonial está conformada por dos aspectos, el testigo y la declaración. En otras palabras, es la persona y el papel, ¿no? Y eso es importante de tener en cuenta porque el juez debe de valorar conjuntamente ambos. ¿O acaso en juicio oral, cuando están siendo examinados los testigos, qué ocurre? ¿El juez hace caso omiso, no presta atención, se va de la sala? No, ¿verdad? Tiene que escuchar lo que va a responder en ese acto. Pero también tiene que tomar en cuenta la declaración. ¿O acaso el juez solamente va a determinar la sentencia con lo que se diga en ese momento y no le va a importar nada sobre lo que dijo antes? No, tiene que valorar conjuntamente esto. Siguiente, por favor. Del mismo modo, el perito como persona y su hoja o su documento, que vendría a ser el informe pericial que realiza. Siguiente. Claro está, como el juez tiene que valorar lo que dijo antes y lo que me está diciendo ahora en juicio oral, el litigante va a tener la potestad, va a ser habilitado para poder usar esas declaraciones previas en juicio oral. Por esa razón, la técnica de refrescamiento de memoria y la técnica de evidenciar contradicción se conocen como la técnica de uso de documento previo. Uso de documento previo, porque el litigante está utilizando esas declaraciones previas al juicio oral. Bien, ahora hablemos acerca del interrogatorio. ¿Qué es el interrogatorio? Es la oportunidad para dar credibilidad de nuestra teoría del caso. Es el momento donde van a actuarse los medios probatorios que hemos mencionado en el alegato de apertura, ¿no? Ahí cuando empezamos a decirle los hechos al juez, ¿no? Y luego citamos o mencionamos quiénes van a venir a juicio oral en el alegato de apertura. Señor juez, vendrá aquí la testigo Rita Vargas, quien nos dirá cómo es que el día de los hechos logró ver las características físicas del imputado. De igual manera, vendrá aquí el efectivo policial, ¿no? Enrique Arredondo, quien vendrá aquí y nos dirá cómo es que recolectó en cadena de custodia el arma de fuego. De igual manera, vendrá aquí, escucharán, oirán de tal testigo. Bien, cuando hacemos esa mención de quién es y para qué lo traje a ese testigo, lógicamente el interrogatorio es donde vamos a dar credibilidad, donde va a venir a decir eso que hemos anunciado en el alegato de apertura. Bien, siguiente. Siguiente. ¿Cuáles son las características que tiene que tener esta técnica de litigación oral? Tiene que ser cronológico, ¿bien? A diferencia del contrainterrogatorio, donde nosotros, con la finalidad de marear a ese testigo, podemos decidir preguntarle no solo de manera ordenada, sino puede ser de cualquier sentido. En el interrogatorio sí tenemos que cumplir con hacerlo de manera muy ordenada, cronológica, ¿no? Si el testigo escuchó hechos el 1 de enero, en la mañana, en la tarde, en la noche, el 2 de enero, el 3 de enero, tenemos que ir poco a poco avanzando en ese orden. De igual manera tiene que ser descriptivo y esto lo vamos a lograr cuando le hagamos preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿A quién? Son preguntas abiertas. Ahora bien, el ritmo del interrogatorio es muy importante,
Porque el juez también es una persona pues, que se aburre en algún determinado momento, ¿no? O sea, dentro del debe ser, él debería estar atento a todo lo que nosotros decimos. Pero en la realidad, si ustedes hacen alegatos de apertura que duran 15 minutos, el juez no les va a prestar atención. Tienen que ser alegatos de apertura que sean menos de 10 minutos, ¿no? Y que sean impactantes de alguna forma. Ahora bien, esto también ocurre en los interrogatorios. Si nosotros vamos a redactar de mala forma un interrogatorio, vamos a terminar con un balotario de 40 preguntas y vamos a terminar cansando al juez, y lo que va a ocurrir es que quizá ni siquiera lleguemos al punto más central de lo que tenía que decir ese testigo, y al final de todas nuestras 40 preguntas, el juez va a tener que hacer preguntas aclaratorias, porque resulta que lo que tú le has preguntado no le sirve a él para sentenciar, y ahí es donde te vas a dar cuenta que no has hecho bien un interrogatorio, ¿no? Cuando el juez quiere saber más, es porque no has cumplido con entregar eso, lo más importante que quería. Ahora bien, siguiente. ¿Cómo se oraliza? La escucha activa es algo que nosotros aprendemos cuando dejamos de pensar que el testigo es un robot o es un maniquí. Si nosotros vemos que el testigo es un actor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entregarle un guión de preguntas y respuestas, ¿no? Hacerle memorizar qué es lo que va a decir en juicio oral. Porque claro, como no es una persona y es un robot que va a repetir todo lo que yo quiero que él diga en juicio oral, tranquilamente mejor le doy preguntas y respuestas y que él llegue todo memorizado y hable en juicio, ¿no? Pero esa no es la idea. Ahí, cuando nosotros vemos al testigo no como personas, es donde vamos a tener muchos problemas. Porque el papel lo aguanta todo, pero las personas no. Nosotros somos los que nos olvidamos, nos ponemos nerviosos, nos confundimos, nos contradecimos de manera voluntaria a propósito porque queremos molestar a la persona que nos está contrainterrogando, o contradecirnos de manera involuntaria porque estamos nerviosos o porque no hemos entendido bien la pregunta que se nos han hecho. Ahora bien, ¿cómo evitamos caer en esto? Porque supongamos, imaginemos, yo le doy la respuesta a mi testigo y le digo, oye, cuando te pregunte qué es lo que has hecho la noche de los hechos, tú me vas a responder, ¿ah? Estaba yo viendo mi novela, cuando escucho un ruido, me acerco al balcón y desde el balcón veo a 2 personas siendo atacadas por una de mayor contextura. Ya, eso me hace decir, ¿ya? Listo, listo. Vamos al juicio oral. Le haces la pregunta, ¿qué estaba haciendo usted la noche del 10 de enero? Y me dice, estaba viendo mi novela. Y se queda callado. Y escuchaste un ruido. Objeción, pregunta sugestiva. Señor juez, le está sugiriendo que escuchó un ruido esa noche. Nunca ha dado esa información. ¿Y ahora qué hago? ¿Y te acercaste al balcón? Objeción, pregunta sugestiva. ¿En qué momento ha dicho que se acercó al balcón? Le está introduciendo información, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? No sabemos cómo sacarle la lengua al testigo porque le hemos dicho que se aprenda la respuesta. Hemos fallado, ¿no? Tenemos que utilizar la escucha activa. Y la escucha activa es escuchar qué te dice y recién formulas la pregunta. En base a lo que te responde, le haces la pregunta. ¿Qué estuvo usted haciendo la noche del 10 de agosto? Estaba viendo una película en mi TV. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué ocurrió después? Nada más. No le estás sugiriendo ninguna información, no le estás introduciendo, no le estás diciendo hubo ruido, te acercaste al balcón. No. ¿Qué ocurrió después? ¿Qué pasó luego? ¿Y luego qué ocurrió? Se acordará. Si dice no me acuerdo, utilizamos la técnica de refrescamiento de memoria que vamos a ver en unos momentos. Si dice no pasó nada más, es decir, se está contradiciendo, ¿no? Utilizamos la técnica para evidenciarle esa contradicción. Si se empieza a inventar cualquier otra cosa, por ejemplo, estaba viendo la televisión y me dormí. Oye, ¿qué? ¿Te dormiste? Aplicas la técnica de evidenciar contradicción, pero con la variante que vamos a ver también ahora. Siguiente. Y como le había señalado, ¿no? Es distinto preparar a ese testigo que leccionarlo o darle un guión. Porque cuando tú lo preparas y le dices, oye, mira, mañana te van a hacer estas preguntas, ¿sí? Lo que yo quiero que digas con tus propias palabras es que has visto esto,
vas a hablar de estas ropas, vas a decir estos colores de prendas, ¿sí? Tú vas a decir que estabas cerca al lugar. Ojo, si te preguntan de esto, ¿no? Tú tienes que decir esto, nada más, pero que no se lo memorice. Solamente a grandes rasgos, ¿no? Prepararlo para qué es lo que va a decir. Porque al fin y al cabo, si se contradice, si se olvida, si se empieza a inventar, si lo desacredita la contraparte, nosotros ya estamos preparados porque ya conocemos la técnica. Por esa razón, vamos a estar totalmente tranquilos durante el juicio oral. Y no se preocupen que van a salir de acá conociendo lo que estamos conversando. Esas técnicas. Siguiente. Siguiente. Ahora bien, ¿cómo yo preparo un interrogatorio si no conozco cuáles son los tipos de preguntas que el Código Procesal Penal me permite para hacer durante el juicio oral? Son preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de transición. ¿Sí? Esto es básico, es fundamental conocer la tipología de las preguntas. En primer lugar, las preguntas abiertas son aquellas pues que habilitan que ese testigo narre largo y tendido en su saber y entender todo lo que nosotros le digamos de manera extensa, ¿no? ¿Cuál fue su reacción ante eso? ¿Qué escuchó esa noche? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Por qué? Eso hace que el testigo, ¿no?, se explaye de forma bastante amplia. Una frase de transición es aquello que ayuda al testigo a transitar entre distintos momentos espaciotemporales de su declaración. Lo ayuda a transitar, ¿no? Lo ayuda a que se ordene, ayuda a que también el juez, ¿no?, entienda de manera ordenada su declaración. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, está pues un testigo, ¿no?, en un complejo de departamentos, edificios, y nuestro vecino, que es muy chismoso, pues observa que sus vecinos de lado, ¿no?, el padre y el hijo, pues ingresan un día al edificio cargando una bolsa negra, grande, grande. Ingresan al lugar y ese mismo vecino a horas de la noche empieza a escuchar cómo al lado suena lo que sería una mujer. Y le resulta extraño porque él sabe que al costado no vive nadie, y menos esas horas de la noche, en días de semana, no hay fiestas, qué raro, ¿no? Y ese sonido se viene haciendo cada vez de manera frecuente, ¿no? Empieza a escuchar ya llantos de mujer, sollozos, quejidos. A la semana siguiente empieza a escuchar golpes. Al día siguiente, luego de esto, ve cómo el padre nuevamente con el hijo bajan con la misma bolsa negra y se van. ¿Qué es lo que percibió con sus sentidos? Lo que había sido un secuestro con subsecuente muerte en toda una semana. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese testigo dé toda esa información en juicio oral? ¿No? Tenemos que hacerle preguntas de transición. Señor Joaquín, le pido que se concentre en lo ocurrido el día 10 de enero a horas 10 de la mañana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y empezará a contar todo lo que observó. Ahora le pido que se concentre en lo ocurrido la noche del 15 de enero. Díganos, ¿qué fue lo que escuchó? Yo escuché esto y lo otro. Bien, terminamos de hacer esas preguntas el último día, ¿no? Finalmente le pido que se concentre, le pido que nos explique lo ocurrido el día 20 de enero. Su madre, ¿ves? Tenía que llevar más abrigo a hacer repasco, ¿no? Ya. Finalmente le pido que nos explique lo ocurrido el día 20 de enero. Y nos dirá. Esto también no solo en momentos espaciotemporales, sino también sobre documentos, ¿no? Hay efectivos policiales que participan en varias actas, entonces hay que transitar con ellos y decirles sobre el acta de incautación, todas las preguntas que tienen que ver o que hemos preparado sobre ese documento, sobre tal acta, sobre tal esto, y así continuamos, ¿no? Esas son las preguntas de transición. Finalmente, las preguntas cerradas son las que pretenden obtener una información de un punto específico. O sea, si la pregunta es específica, la respuesta también tiene que ser específica. Si yo le pregunto al perito cuántos casquillos de bala encontró usted en el lugar de los hechos delictivos, ¿qué me va a decir el perito? Me va a decir la historia de la balística, cómo es que se recogen las municiones, cómo es la historia de... No, me va a decir puntualmente 4, 5, 0, nada, no encontré nada. Es una pregunta específica y una respuesta puntual, porque en menos de 5 palabras el testigo me va a responder
Esa es la idea de una pregunta cerrada. Siguiente. Aquí es donde se pone complicado, porque el Código Procesal Penal prohíbe que durante el interrogatorio se realicen preguntas sugestivas. Está totalmente prohibido. Pero sí están permitidas las preguntas cerradas, porque el Código Procesal Penal no prohíbe las preguntas cerradas. Y ustedes conocen que lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Y así es. Pero hay que conocer la diferencia entre una y otra. Si yo les había dicho que una pregunta cerrada es una información concreta que quiero que me diga, la pregunta sugestiva es mucho más restrictiva, porque aquí yo quiero que el testigo me responda con monosílabos, o me diga sí o me diga no, nada más. Si colocamos, por ejemplo, en una pirámide de los niveles del control que el abogado tiene sobre el testigo al momento de hacerle las preguntas, lo más permisivo posible son las preguntas abiertas, ¿no? En un nivel moderado van a estar las preguntas cerradas, pero en el nivel más limitado es las preguntas sugestivas, porque yo solo quiero que me diga sí o no. Esa es la diferencia. Permitido el interrogatorio, prohibido en el interrogatorio. ¿Por qué está prohibido esto en el interrogatorio? Porque yo, cuando hago una pregunta sugestiva, dentro de la pregunta ya estoy colocando la respuesta. En la redacción de la pregunta sugestiva, yo ya pongo la respuesta, ¿no? ¿Usted desayunó hoy? ¿Sí o no? ¿Su vestido es de color negro? ¿Sí o no? Bien, yo ya le estoy dando la respuesta, le estoy sugiriendo qué es lo que tiene que decir. Cosa distinta es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente. 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 Ya. Hay que aprender a convertir preguntas prohibidas a preguntas permitidas. Esto es, preguntas sugestivas a preguntas cerradas, ¿no? Ahí donde nosotros tenemos pues se nos va la imaginación para preguntarle en juicio oral al testigo un dato que se ha olvidado, un dato que se ha comido las palabras, pero yo quiero que me diga, y me diga, el auto era de marca Ford, y nos objetan porque es una pregunta sugestiva. ¿Por qué es sugestiva? ¿Dónde está la respuesta que yo le he puesto acá? Ford. ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Cuál es la respuesta acá? ¿Y aquí? Ya. Ahora bien, siguiente. Convirtamos estas preguntas prohibidas a preguntas permitidas. ¿De qué marca de vehículo se trataba? Y ya nos dirá Ford, Toyota, Kia, Mitsubishi, etc. Pero ¿qué es lo que hemos hecho ahí? Acá queríamos que nos respondan monosílabos. Aquí ya no, le estamos dando libertad. ¿Libertad para que se explaye como si fuese una pregunta abierta? No. Libertad para que me responda de forma puntual, de manera específica. Esa es una pregunta cerrada, ¿no? ¿A qué velocidad iban? Ya me dirá. 50, 20, 120 kilómetros, 180, 3000, ya me dirá él. ¿Cuántas personas iban dentro del auto? Ya me dirá, ¿no? 3, 1, nadie. Esa es la idea. Esto que estamos conversando, ¿no? Que parece muy básico, muy elemental, en realidad es algo que genera discusión, inclusive a la hora de dirigir la audiencia de juicio oral. Y por eso coloca por favor el primer video, en el que nos vamos a dar cuenta algo que es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Técnicas de litigación oral no se enseñan en todas las universidades, de manera tal... Sí, preguntas ese. De manera tal... Dale pausa un ratito. Que si no hemos aprendido técnicas de litigación oral en la facultad, bien, esto lógicamente se va a traducir en audiencias pues reales, ¿no? Y claro que sí, hace varios años tampoco se enseñaba esto. Por esa razón es que sea jueces,
fiscales, abogados, que todavía no terminan de tener plasmado cuestiones básicas, y lo que ocurre en juicio oral es por lo menos esto. Dime, ¿tiene audio? No hay audio. Mientras, no se preocupen, mientras consiguen el parlante, vamos a continuar conversando. ¿Con las diapositivas? Sí, con las diapositivas. Abre, por favor. En buena cuenta, en el video lo que vamos a ver es como un abogado está contrainterrogando a un efectivo policial. Y lo que les va a ocurrir a todos ustedes cuando contrainterroguen a un policía, a un perito, y la finalidad de su contrainterrogatorio sea que ese perito no ha hecho bien su trabajo, que ese efectivo policial ha hecho una mala práctica, ¿qué es lo que van a hacer los policías, los peritos? Van a decir, sí, pues, no hice bien la cadena de custodia, sí, pues, no leí el manual para realizar la pericia, soy malo. ¿Va a pasar eso? No, está en juego también su trayectoria, está en juego su trabajo. Si usted va a contrainterrogar a ese tipo de testigos, ya va a ser confrontacional ese contrainterrogatorio. ¿Usted firmó el acta? No. ¿Y se va a quedar calladito ahí? No. Es decir, no, porque pasó esto y porque pasó lo otro. ¿Y usted llevó eso en cadena de custodia? ¿O se demoró 3 horas en recién llevarlo a la dependencia policial? Sí me demoré, pero por esto y por lo otro y por aquello, se va a empezar a justificar, va a empezar a decir cualquier cosa para poder justificar eso que hizo mal, esa inconducta. Ahora bien, en ese escenario, el hecho de que nosotros callemos al testigo y le pidamos que no diga nada más, porque solo le hemos preguntado o solo le hemos pedido que responda con un sí o con un no, en nada afecta a la otra parte. Porque claro, cuando nosotros vamos a iniciar un contrainterrogatorio, lo que tenemos que decir al principio en la presentación es lo siguiente, ¿no? Y eso es algo recomendable. Señora Josefina, a continuación le voy a hacer una serie de preguntas a las cuales le pido que usted responda con un sí o con un no. ¿De acuerdo? Listo. Ya le hemos hecho la introducción, ya sabe que solo responder sí o no. ¿Por qué? Porque para eso es el contrainterrogatorio. El contrainterrogatorio está hecho para que responda con un sí o con un no. ¿Bien? Ahora, ¿qué ocurre si ese efectivo policial dice, no, pero bla, 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 y empieza a justificarse? Les pregunto, ¿está mal que el abogado en ese momento diga, señor testigo, yo no le he pedido que diga eso? ¿Tendrá usted el momento de justificarse y aclarar cuando el fiscal le haga nuevamente preguntas? Pero este no es el momento. Le pido que basta, que calle. ¿Está mal? ¿Es incorrecto? El juez puede decir, oye, pero déjalo que siga hablando, yo quiero saber la verdad. Y el fiscal se pone también salsa, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué? ¿Por qué está cortando a mi testigo? Está afectando el derecho a la prueba, ¿no? La libertad probatoria, el derecho a arribar a la verdad procesal. ¿Por qué lo corta? ¿Qué opinan ustedes? Ya, está bien. ¿Alguien más? Para ese testigo, ¿qué sigue? Se le puede reinterrogar a ese testigo. Interrogatorio, contrainterrogatorio, reinterrogatorio, recontrainterrogatorio contra un mismo testigo. ¿Ah? A ver, pongámoslo así. El objetivo de interrogar es acreditar a un testigo, ¿no? A ver, siguiente. Perdón, hacia atrás. Quiero ver. ¿Qué más hay? Hacia atrás. Atrás. No, adelante. El esquema anterior.
Ya. Esta es la estructura para interrogar. Con la estructura vamos a entender de mejor manera cuál es el fin de un interrogatorio. ¿Ya? El interrogatorio responde a la pregunta que se hace el juez: ¿por qué le tengo que creer a esta persona? ¿Quién es? ¿Por qué es confiable? ¿Por qué todo lo que dice es cierto? ¿Por qué? Y el litigante tiene que responder a esa pregunta durante todo el interrogatorio. Por eso, cuando nosotros interrogamos, lo que primero tenemos que hacer es acreditar al testigo. ¿Qué significa acreditar al testigo? Significa presentarlo. ¿Cuántos años tiene? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Durante cuánto tiempo? ¿No? ¿En qué trabaja? ¿Tiene usted familia? ¿Quiénes son? Esas son las preguntas iniciales. Luego vamos introduciendo a ese testigo en lo más importante que luego nos va a decir. Si por ejemplo tenemos una testigo que queremos que nos diga las características físicas del imputado, ¿no? Su tono de piel, el tipo de color, perdón, el tipo de cabello que tiene, su color de ojos, eso lo tenemos que decir al final. ¿O acaso ustedes han visto un interrogatorio donde está aquí la señora y dice: señora Josefina, ¿qué tal? Buenos días. ¿De qué color eran los ojos del imputado? No, pues, tiene que ser poco a poco. Es progresivo el interrogatorio. Señora Josefina, díganos cuántos años tiene, a qué se dedica, dónde vive, qué se encontraba haciendo aproximadamente a las 8 de la noche del día 10 de agosto. Frase de transición. Escuché un ruido. ¿Cuál fue su reacción al escuchar el ruido? Me acerqué al balcón. ¿Qué es lo que vio estando en el balcón? Vi a dos personas. Uno estaba encima de otro. Bien, le pido que hablemos sobre la persona que estaba debajo. Usted lo conoce, perdón, sobre la persona que estaba debajo. ¿Quién era? Ah, era mi vecino, ¿no? Juanito, bla, bla, bla. Bien, de acuerdo. Ahora le pido que me hable sobre la persona que estaba encima de su vecino Juanito. ¿Quién era? No, no lo conozco, nunca lo había visto. De acuerdo. Sobre la persona, sigamos hablando sobre la persona que estaba encima de su vecino Juanito. ¿Qué color de prendas tenía? Ah, sí, eran prendas azules, negros. ¿Qué tipo de prendas eran estas? Era mi jean, una casaca. De acuerdo. ¿Qué ocurrió luego? Siguieron discutiendo, el más gordito lo agarró a golpes al otro y huyó. De acuerdo. Díganos, ¿a dónde huyó esa persona? Bueno, se fue con dirección a la Plaza de Armas de Tingo María. Listo, se acabó. Esa es la idea, ¿no? Poco a poco lo acreditamos, vamos introduciendo a los hechos y al final el tema de fondo. De manera escalada llegamos a lo más importante que ese testigo tiene que venir a decirnos. Ahora sí, siguiente. Perdón, atrás está el caso hipotético. ¿Qué es lo que hemos expuesto a continuación? Esto, ¿no? El caso hipotético, delito de homicidio simple, la testigo de la señora Rosa Montenegro. El resumen de la declaración: el día de los hechos vio al autor huyendo con rumbo desconocido, alcanzó a ver sus prendas, la cual se condice con las cintas de video en las cámaras de seguridad, ¿no? Se supone que este resumen es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que vean testigos en sus expedientes y vean qué cosa es lo que le voy a preguntar en juicio oral o qué es lo más importante que me tiene que decir. Y a partir de esto recién hago la estructura del interrogatorio, que es acreditación, introducción y el tema de fondo. Ahora sí, siguiente. Siguiente, ya ahí nomás. Ya. ¿Se acuerdan que hemos conversado hace un rato, no? Frases de transición, preguntas abiertas, preguntas cerradas. Bueno, lo importante de todo esto es aprender a combinarlas en el interrogatorio, ¿no? Una frase de transición: técnico Juárez, hablemos ahora sobre sus conclusiones periciales. En cuanto a la primera de estas, ¿no? ¿En qué estado encontró el vehículo Volkswagen de placa A4, 62, etcétera? El motor estaba así, asá, encontramos de esta forma, de la otra. Y una pregunta cerrada: ¿a qué velocidad se encontraba el vehículo Volkswagen antes de impactar? A 120 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la idea. Ya conocemos qué tipo de preguntas, ya podemos combinarlas para redactar nuestros interrogatorios. Siguiente. Ok, ¿qué es lo que tenemos que evitar durante un interrogatorio? No dejemos que el testigo hable solo. Vemos algunas audiencias donde el fiscal está interrogando al personal de seguridad, ¿no? El serenazgo. Y está hablando solito, ya 10 minutos y no hay nadie quien lo pare.
como nos hemos dado cuenta en los ejercicios, tiene que decir una información y yo lo voy conduciendo, ¿no? ¿Qué escuchó? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué hizo estando ahí? ¿Qué más vio? ¿Qué ocurrió luego? ¿Qué pasó después? Háblenos sobre esto, háblenos sobre aquello. Ahora díganos esto, ¿no? Ese es ir de la mano con el testigo. En cambio, si nosotros estamos con un testigo y le dejamos, díganos qué fue lo que ocurrió la noche del 10 de enero, y empieza a hablar solito, ¿cuál es el trabajo nuestro? Nada, ¿no? Solamente estamos como presentadores, ¿no? Que pase el desgraciado, ya que hable, y lo dejamos ahí hablar. No, esa no es la idea. Evitar el protagonismo del litigante, nosotros no somos los protagonistas en el interrogatorio, es el testigo, el juez ni siquiera nos va a estar mirando a nosotros, está mirando al testigo. Nunca hay que pedirles que opinen, los testigos no opinan, no podemos nosotros decirle, en su opinión, ¿estuvo bien que haya hecho eso? ¿Le pareció correcto que haya pasado esto? No, en principio porque es una pregunta prohibida, en principio porque los testigos no opinan. Solo opinan los peritos. Los peritos y los testigos técnicos son los únicos que opinan, ¿no? Por ejemplo, a ver, estamos interrogando a un médico forense, ¿no? Es un caso de delito contra la libertad sexual. Están imputando a mi patrocinado que violó a una mujer. La prueba de la fiscalía sobre el informe, el examen médico legal que le hicieron a mi patrocinado es que encontraron arañazos en su espalda, ¿no? Ahora bien, esto tiene dos formas de interpretación, lógicamente a favor de la fiscalía y a favor de la defensa. ¿Qué nos va a decir el fiscal? Que fueron lesiones de autodefensa. ¿Qué nos va a decir la defensa? ¿Cómo abordamos eso con un médico? A ver. Médico Juárez, ¿cómo está? A continuación voy a hacer una serie de preguntas respecto a su informe pericial. De acuerdo. Llegamos a ese punto de las escoriaciones unguiales, ¿no? Que en términos más coloquiales son arañazos, y le decimos, señor perito, díganos, en su experiencia, los arañazos en la espalda de las personas que tienen relaciones sexuales se deben a lesiones de autodefensa por parte de la víctima? Sí, pero en su experiencia, en su opinión, perito, díganos, ¿estas lesiones también pueden deberse a relaciones sexuales consentidas, ¿no? Relaciones sexuales en las cuales ambos, de manera consensuada, practican, ¿no? Relaciones sexuales con sadismo, ¿no? Pues sí, también es probable. Lo mismo con las sugilaciones, ¿no? O en términos coloquiales, son pues los chupetones, ¿no? Ojo, es también importante que nosotros manejemos estos términos técnicos en los informes médicos legales, ¿no? ¿Acaso el perito en el informe va a hablar de chichón, moretón, chupetón, arañazo? No. ¿Cuál es su lenguaje técnico de ellos, no? Equimosis, hematoma, tumefacción. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Eso es importante si queremos interrogar a un perito, ¿no? De acuerdo. No se dice moretón, se dice equimosis, no se dice chichón, se dice tumefacción, no se dice chupetón, se llama sugilación, no se llama arañazo, se llama excoriación, excoriación unguial por las uñas o excoriación de arrastre, porque él arrastraba a la pobre mujer con su cartera y toda la mototaxi 10 cuadras. Esa es la idea. Ahora bien, solo opinan los peritos. No preguntemos por preguntar y no usemos lenguaje técnico con el testigo. Eso también es importante, ¿no? Cada testigo tiene sus fortalezas, sus debilidades. No todas las audiencias vamos a estar interrogando a peritos, médicos, contadores, profesionales, no. Hay varios tipos de testigos. Nosotros tenemos que inclusive aprender a hablar con el léxico de ellos. Si nos empiezan a hablar aquícito, allácito, por el arbolito, en ese mismo sentido tenemos que hablar. Si nos empiezan a decir chaveta, chaira, detengámoslo. Digamos, señor, usted nos acaba de decir chaveta. ¿Qué entiende usted por la palabra chaveta? Dígale al juez, ¿qué es chaveta, no? ¿Qué es chaira? Ah, pues es ese cuchillo de punta, filo, con eso hago esto, ya. Y continuamos hablando, ¿no? Esa es la idea. No hablemos del lenguaje técnico con el testigo. Ahora sí, hablemos del contrainterrogatorio.
¿Cuál es el mito del contrainterrogatorio? Y esto de acá, seguramente piensan también ustedes porque de repente han visto tantas películas de juicio oral norteamericano que pensamos que lo que pasa en esas series, lo que pasa en esas películas, ¿no? En Suits, Cuestión de Honor, El Abogado del Diablo, etcétera, lo que miramos ahí, pensamos que es lo mismo que tenemos que hacer en nuestras audiencias. Error, no es lo mismo, no es igual, son realidades jurídicas totalmente distintas. Ya sabemos que el contrainterrogatorio, la cólera, la indignación de lo que vio en ese rato, va y ayuda a la Administración de Justicia con su declaración. Pasan 5 años de juicio oral, descubre que la persona que le había tirado dedo era miembro de una organización criminal. Sus compinches están afuera del juzgado esperando a ver si va a hablar, ¿no? Y no quiere saber nada. ¿Qué es lo que va a ocurrir en juicio oral? ¿Va a decir exactamente lo mismo que repitió en su declaración preliminar? No, se va a echar para atrás, se va a contradecir. Si nosotros conocemos la técnica para evidenciarle esa contradicción, no importa, amigo, voltéate si quieres, no importa. Vamos a seguir adelante. Por eso es importante aprender a manejar estas técnicas, ¿no? Y claro está, para quitarnos la idea del chip, no sirve para eso. No es para destruirlo, no es para humillarlo. Es para desacreditarlo, que es un término más técnico y más objetivo. Sigamos. Ya, es facultativo. Bueno, su finalidad es atacar la teoría del caso, y no salió bien en la diapositiva. Es facultativo, nosotros decidimos si contrainterrogar o no. ¿Cuál es la respuesta ahí? Si el interrogatorio de ese testigo ha producido un daño en mi teoría del caso, lo contrainterrogo. Si resulta que lo que ha dicho ese testigo no es ni chicha ni nada, no me ayuda ni a mí, tampoco le... ¿Cuál es la diferencia? Si yo digo que como imputado tengo derecho a mentir, yo el lunes puedo ir a declarar A y el jueves puedo ir a declarar C. Y en la sentencia el juez no va a poder utilizar mi primera declaración. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a mentir. Y si yo tengo derecho a mentir, la única información que puede utilizar el juez es la última que yo diga. No importa lo que haya dicho antes, no importa. Solo la última. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a mentir. Eso no ocurre en juicio oral. Eso no pasa en nuestro sistema. Lo que pasa es que si usted va a declarar, dice A, dice B, y en juicio oral dice C, al final el juez va a escoger cualquiera. Él tiene la libertad de escoger cuál es la verdadera. ¿En base a qué? Con base con todas las pruebas que apuntan en tu contra. Y las pruebas que apuntan en tu contra y que estén relacionadas con A, B o C, si tienen más relación con tu declaración B, con eso lo va a relacionar y con eso te va a sentenciar. Entonces, no existe un derecho a mentir. No caigamos en eso. Por eso pensemos y escojamos una mejor estrategia de defensa y recomendarle desde un inicio qué es lo que va a decir nuestro patrocinado. Cuidado con lo que va a decir tu patrocinado, porque se puede sacar su declaración en juicio oral, que es prácticamente lo que estamos conversando ahora, ¿no? Es eso mismo lo que estamos conversando ahora. Como lo que ocurre en la comisaría cuando nos llaman y dicen, oye, está detenido Pepito, 2 de la madrugada estoy durmiendo, me llaman, Pepito, mi causa está detenido, anda, ven, sácalo, tengo que ir a la comisaría, resulta que Pepito se metió en una de esas que flagrancia, el fiscal quiere juicio inmediato, no le alcanza para juicio inmediato y está pensando en prisión preventiva, Pepito quería irse a Pichanguera anoche, no va a poder, hermano, no va a poder ni salir de acá 2 días. Y hay que hacerle la toma de declaraciones a Pepito. ¿Qué es lo que va a decir? Ojo, importante qué es lo que va a decir, porque si llegamos a juicio oral, se lo van a sacar. Esa es la idea. Por eso no existe derecho a mentira. No hay estructuras, hay temáticas. ¿Cuáles son las temáticas? O usted decide atacar el contenido de la declaración de ese testigo o atacar al testigo. Esas son las 2 temáticas. Atacar el contenido de la declaración o al declarante. Siguiente. Si tú escoges atacar el contenido de la declaración, tienes que tener en cuenta objetivos. No vas a pensar preguntas por pensar. ¿Cuáles son tus objetivos dentro de esta primera temática? A mi patrocinado
con un arma en sus manos? No. ¿Él empezó la agresión? No. Listo. Objetivo del contrainterrogatorio. Segundo, denotar las limitaciones. Limitar el impacto de la declaración del testigo. ¿Sí? Escuchó sí, pero no vio, solo oyó, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? A ver, típico caso en el cual, ¿no? Delito contra la libertad sexual, una persona escucha gemidos, pero nada más, solo escucha gemidos, y es traído por el fiscal como testigo. Díganos, ¿usted recibió a la pareja en el hotel? Sí. ¿La mujer estaba en estado de ebriedad? No. ¿Subió las escaleras tambaleándose? No. ¿Ingresó al cuarto? Sí. ¿Usted subió luego, ¿no? Para alcanzarle las llaves? Sí. Perdón, para alcanzarle la toalla y papel? Sí. Estando ahí, ¿usted escuchó quejidos? No. ¿Escuchó gemidos? Sí. ¿Pero vio qué es lo que ocurrió en el interior? No. ¿Escuchó que ella dijo auxilio? No. ¿Basta? No. ¿Se quedó usted ahí? Por curioso, ¿cierto? Sí. Media hora después, estando ahí, ¿escuchó basta? No. ¿Escuchó alguna información que le dé cuenta que no hubo consentimiento? No. De acuerdo. Y está. Hemos limitado el contenido de esa declaración. Hemos limitado el impacto de esa declaración. Siguiente. Atacar a la persona del testigo no es, como hemos señalado, que ocurre en ese sistema norteamericano. Acá somos un poco más técnicos, ¿no? Desacreditar, ¿en qué sentido? Su estado o condición física al momento de percibir los hechos delictivos. A ver, se produce un delito en la fiesta de San Juan. Todos están en estado de ebriedad desde el mediodía hasta producidas las horas de la noche. Todos los testigos están en estado de ebriedad, ¿no? O de repente estamos en una pollada desde la medianoche, ¿no? Esas polladas bailables, es lo máximo, desde el mediodía. Ya son las 10 de la noche y están pues todos en un departamento, ¿no? Y ocurre un delito, los testigos están en estado de ebriedad. Les pregunto, y esto es pues reglas de la lógica, ¿no? ¿Va a poder producir mayor fiabilidad un testigo en estado de ebriedad que un testigo sobrio? A la hora de contrainterrogar a ese testigo, ¿no sería importante preguntarle desde qué momento del día está tomando para que el juez se dé cuenta que va 10 horas seguidas consumiendo alcohol? Es importante, ¿no? Lo estamos desacreditando. Esto para salir del típico ejemplo, ¿no? Del testigo que es miope, que sufre de astigmatismo y resulta que el día de los hechos no traía puestos los lentes. Esa es la idea, ¿no? Atacar su condición física o su estado al momento de percibir los hechos que ahora nos viene a decir, ¿no? Por ejemplo, estaba en un estado de shock, estaba encañonado ese testigo, ¿no? Perdón, esa víctima, ¿no? Porque le estaban asaltando. En ese estado de shock va a poder describir a los 3 que se bajaron del vehículo a hacerle eso. Quizá de uno sí, quizá del que lo encañonó sí, pero de los otros 2, eso también es materia del contrainterrogatorio. Si tiene interés, ¿no? Entonces, la defensa como testigo aporta a los familiares del imputado, ¿no? A los familiares del imputado, su mamá, sus hermanos. Si el testigo no es experto, ¿no? Hay peritos que son de medicina general y resulta que terminan dándole al fiscal un informe médico legal que determina la impotencia del imputado. ¿Usted es urólogo? No. Usted solo es interno de medicina general, ¿cierto? Sí. No tiene expertise para realizar eso. Ya lo hemos desacreditado. Miente, no es experto. No realizó el procedimiento. ¿Cuáles son los 11 pasos de la cadena de custodia? Están ahí en el manual técnico policial, la PNP. No realizó el procedimiento. Podemos hacerlo en contrainterrogatorio en base a los 11 pasos, al efectivo policial. Usted hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y hacemos, ¿no? Como un check. 1, 2, 3, 4, falló a las 7. Ya lo desacreditamos ahí. Siguiente. Y bueno, el ritmo del contrainterrogatorio es también importante, ¿no? En el contrainterrogatorio tiene una mayor impresión porque tenemos que hacerle rápido las preguntas para que el testigo no piense la respuesta,
Esa es la idea de hacerle rápido las preguntas de sí o de no en un contrainterrogatorio. Hizo esto, la recibió, vio, etc. Tiene que ser rápido. Siguiente. Por eso señalamos que el ritmo es la mayor o menor velocidad que nosotros le imprimimos a las preguntas que hacemos. Siguiente. Gracias, muchas gracias, porque sí estoy fatal. Gracias. En el contrainterrogatorio, ¿no? Dice, es cierto que usted solo escuchó lo ocurrido, ¿verdad? Es verdad que usted vio solo eso, ¿cierto? Es verdad que estaba en el balcón, ¿no es así? ¿Qué es eso? O sea, nosotros creemos que haciendo estas añadiduras, lo que vemos en los cuadros azules, es para darle un mayor énfasis, ¿no? Para tener un mayor impacto, para acorralar al testigo. Y está bien que las usemos. El detalle es no abusar de esto. Usted solo escuchó lo ocurrido, ¿verdad? Puntual, ¿no? Estaba en el balcón, ¿no es cierto? Ahí nada más. ¿Para qué añadirle palabras al inicio y al final? Es cierto que usted solo escuchó lo ocurrido, ¿no es así? Se va a marear, se va a confundir. Inclusive yo podría objetar eso por pregunta confusa, solamente por molestar al otro, ¿no? Inclusive el testigo te va a responder, ¿qué me ha querido decir? No le entendió, repita. Entonces, pulamos también el contrainterrogatorio. Hay quienes solamente utilizan los espacios en verde. Usted solo escuchó lo ocurrido y me quedo callado. ¿Por qué? Porque antes le he dicho que diga solo sí o no. Y usted solo escuchó lo ocurrido. ¿Sí o no? Y estaba en el balcón. Nada más. Pero, como les digo, la litigación oral es una extensión de nuestra personalidad. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma. Las técnicas de litigación nos proponen esquemas, nos dan metodologías, nos ayudan en ese sentido. Ya depende de cada uno si decide seguirlas, ¿no? Y ya nos damos cuenta cuál es la diferencia cuando decidimos seguirlas, ¿no? Siguiente. Siguiente. No, antes. Ya. Cuando estamos contrainterrogando, no comentemos luego de la respuesta. Porque a veces nosotros queremos sacarle cachita, ¿no? Al efectivo policial, al perito, al testigo, y le preguntamos, ¿usted firmó? No. Ah, no lo firmó entonces. No. Terminamos la técnica de evidenciar contradicción y lo hacemos quedar como mentiroso al final, y en lugar de cerrar y seguir con las siguientes preguntas del contrainterrogatorio, ¿no? Le decimos, entonces usted le estaba faltando a la verdad al despacho, ¿no? No es la idea, no hagamos esos comentarios. Se entiende que eso vamos a hacer en el alegato de clausura. Cuando en el momento del alegato de clausura, luego de decir nuestros hechos, nuestras pruebas y ataquemos a los testigos de la contraparte, ahí es donde recién mencionamos lo que hemos logrado en el contrainterrogatorio. Por otra parte, señor juez, el fiscal trajo aquí a la testigo Rita Vargas, quien dijo haberlo visto todo, pero cuando se le hizo el contrainterrogatorio en juicio oral, escuchamos cómo es que en realidad no había visto nada. Era de noche, estaba a 2 cuadras del lugar de los hechos delictivos, había una pista en doble vía, no le puede generar convicción lo que ella le haya dicho. Siguiente testigo, y seguimos rajando del siguiente testigo. Y así, ¿no? Pero no hagamos eso cuando estamos contrainterrogando, ¿no? Siguiente. Siguiente. Al final no encontraron el parlante para evitar el siguiente video. Ya. Chispas. Pero tienen ustedes un grupo de WhatsApp, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Ahí en el grupo de WhatsApp les voy a dar... Ya, a ver, pónganse una vez en la lista. No sé. Llenen todos sus números, todos han puesto sus... ¿no? Todos han puesto ahí sus nombres, número de celular, dirección, tarjeta de crédito, clave, todo. Ya, perfecto. Afrenta al abogado y dice, y no quiero que me haga más preguntas porque no le voy a responder más. Ya, ¿qué hacemos en ese entonces? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Sí? Lógicamente el video solamente es para mostrarles la problemática y obviamente ahora les voy a enseñar la técnica, ¿no? Les voy a enseñar cómo afrontar esos testigos hostiles. Siguiente.
Siguiente, siguiente. Ya, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás. Ya. Ahí, quédate ahí. Hay un parlante. ¿Ah? Sí, ahí lo tienen, ahí. Ah, ya, ese es el primer video. El segundo ya también luego se los paso. Ya, perfecto. Ujú. Ya. Ok. ¿Qué es lo que dice el Código Procesal Penal? ¿Alguien ha traído un código penal de casualidad? Ah, ya. Todos en PDF. Bien, bien, yo hasta que me siento viejo con mis libros. Ya, a ver, de acuerdo. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 378, numeral 6? Si un testigo o perito declara que ya no se acuerda, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior para hacer memoria. ¿Qué es lo que acabamos de leer? La base legal para la técnica de refrescamiento de memoria. Se dispondrá lo mismo si en el interrogatorio surge una contradicción. ¿Qué acabamos de leer? La base legal para la técnica de evidenciar contradicción. ¿Dónde está? 378, numeral 6. Siguiente. Procedimiento de la técnica de refrescamiento de memoria. Estoy con un testigo y me dice no me acuerdo, no recuerdo. ¿Qué hacemos? Vamos y le damos su declaración y le digo, oye, ya lee, no te pases, porque hemos ensayado esto 6 horas, ¿cómo te vas a olvidar? Ya lee. No podemos hacer eso en juicio oral. Tenemos que continuar controlando sus dichos con preguntas. Y, en primer término, ustedes advierten el problema. Advierten el problema. ¿Cuál es el problema? Que me dice que no recuerda. Sentar bases. Sentar bases, cuando ustedes lo vean en un libro de técnicas de litigación, sentar bases significa decirle al juez que ese testigo ha dicho algo antes. Y eso que ha dicho antes está en un documento. Eso es sentar bases, nada más. Pero en preguntas tenemos que llegar a ese punto. Y preguntarle si declaró sobre estos hechos. Señor José, díganos, ¿usted declaró sobre estos hechos? Sí. ¿Esto lo hizo ante una autoridad policial, ante una autoridad fiscal? Sí. A ver, hasta acá. Estoy interrogando a mi testigo, se olvidó y le estoy haciendo este tipo de preguntas. ¿Usted declaró anteriormente estos hechos? Sí. ¿En qué sede? ¿Policial? Sí. ¿No le suena una pregunta sugestiva en el interrogatorio? Alguien no diría, objeción, señor juez, le está haciendo una pregunta sugestiva en un interrogatorio, ¿ya? Pero esta es una excepción a la regla, porque yo estoy sentando bases. Así que si hay, y les toca, ¿no?, una contraparte, el fiscal, el abogado molestoso, y le dice, objeción, señor juez, esta es una pregunta sugestiva, este es un interrogatorio, ¿qué le digo al juez? Señor juez, estoy sentando bases para hacer la técnica de refrescamiento de memoria. Estoy sentando bases. Inclusive, esto ni siquiera debería de ser objetable, porque ya todos sabemos, ¿no? Sabemos que si dice no recuerdo y estoy sentando bases, es porque estoy justamente haciendo eso. Mi intención no es hacer preguntas sugestivas, mi intención es sentar bases. ¿Pero por qué nos objetan? Porque así es, ¿no? Así es. Nos van a objetar por molestarnos. A ustedes los van a ver de repente, si no se preparan para juicio oral, los ven nerviosos, temerosos, les van a hacer objeciones porque sí, porque en alguna de esas objeciones se les va a descuadrar, porque de repente han estudiado de memoria todas las preguntas, y si yo te objeto la misma pregunta te objeto 3 veces por objeciones que ni siquiera tienen sentido, ya te descuadré, ya te pusiste nervioso, ya no más preguntas, señor juez, no más preguntas, ya lo logré solamente haciendo objeciones. Ese tipo de objeción se determinan como objeciones de mala fe, ¿no? Porque son objeciones sin sustento, no tienen fundamento. La única finalidad es molestar a la otra parte, a ver si es que está preparado para responder esa objeción. Si no está preparado, que lo desarmamos en una, ¿no? Eso es algo que no van a encontrar en ningún libro, porque como les comento, son objeciones de mala fe. No estoy acá para decirles qué es bueno ni qué es malo, ya cada uno decide si realizarlas, ¿no? Tampoco vengo a decirles algo que no está en la práctica,
eso ocurre. La intención de decirles esto es que estén preparados porque les puede tocar una contraparte que les objete solo por molestar. Y si yo no estoy preparado, aquí me voy a derrumbar y no voy a querer seguir preguntando nada, ¿no? Esa es la idea. Bien, siento bases, ¿no? ¿En qué sede? ¿Ante quién? ¿No? ¿Ante un policía, un fiscal? Perfecto. Solicito la autorización al juez. El juez no está ahí pintado por gusto. Tengo que anunciarle la técnica para que me entienda también, ¿no? Y hay varios videos, lamentablemente por el audio, pero hay videos en los cuales abogados no siguen este esquema y el juez no entiende qué cosa quiere hacer. Inclusive le llama la atención, le dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué esto, qué lo otro? Empiezan a discutir. No, pero eso está la estructura, ¿no? Solicito autorización al juez. Señor juez, en atención al artículo 378, numeral 6, y en vista que el testigo ha dicho que no recuerdo, solicito hacer uso de su documento previo, solicito hacer uso de su declaración previa para hacer el refrescamiento de memoria, ¿no? Cito el artículo, expongo el problema y pido que me autorice a hacer el refrescamiento de memoria. Esa es la idea. Nos acepta, nos dice que sí, y luego seguimos trabajando con el testigo. ¿Qué es lo que le estoy mostrando? Pásame esa hoja, por favor. Cualquiera. ¿Qué es lo que le estoy mostrando? ¿No? Mi declaración. ¿Cómo es que la reconoce? Yo la firmé, yo hice esto, que ese otro. ¿Esta es su firma? Sí, listo. Ya hemos hecho reconocimiento. Ahora le pedimos que lea para sí mismo ese párrafo donde está la respuesta que él se ha olvidado. Para que yo haga esto en el mismo acto de la audiencia y no esté ahí buscando en todo el expediente demorándome 5 minutos, se supone que antes del juicio oral yo hago el trabajito, ¿no?, de ubicar en mi expediente falso dónde está la declaración del señor Josefino, ¿no?, y ubico las partes importantes que quiero que el señor Josefino me diga. Cosa que si se olvida, se contradice, dice cualquier cosa, como yo tengo ahí un post-it, ¿no?, y ocurre, me pasa esto en la audiencia, al toque nomás ubico, allá, Josefino, y aquí está, léeme esta parte. No le hago perder tiempo al juez, porque eso también es importante, no le hago perder tiempo al juez. Estoy preparado porque tengo, ¿no?, todas las declaraciones en mi expediente falso y las tengo fácil de ubicar por si pasa estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que le estoy mostrando? ¿Cómo es que le reconoce? ¿Esta es su firma? Sí, le pido que lea este párrafo, para usted mismo nada más, lea para usted mismo. Y el cierre es hacerle la pregunta luego que ya leyó, ¿no? El cierre es hacerle la pregunta luego que ya leyó. Por ejemplo, un ratito, por favor. El cierre es hacerle la pregunta luego que ya leyó. Ahora díganos, ¿cuál era el color de las prendas? Y ya nos va a decir. Porque si en un inicio le hice esta pregunta y me dijo, no me acuerdo, llegado a este punto, ya me va a poder responder porque ya leyó la declaración. ¿Qué he hecho ahí? Refrescamiento de memoria. Nada más. Siguiente. Ya para finalizar también, vamos con la técnica de evidenciar contradicción, ¿no? A ver, para atrás, ¿no? El ejemplo, ¿no? Señora Rosa, nos acaba de mencionar que logró ver las prendas del agresor. ¿Qué color tenían? Aquí la ancianita de 80 años no se acuerda. No me acuerdo. Señora Rosa, usted declaró anteriormente sobre estos hechos. ¿Ante qué autoridad, señor juez, conforme al 376? ¿Qué es lo que le estoy mostrando? ¿Cómo es lo que reconoce? Esta es su firma. Ahora sí díganos de qué color era. Esa es la idea. Siguiente. Ya. ¿Cómo es que identificamos una contradicción? ¿Será que si en su declaración previa dijo árbol y en juicio oral empieza a decir otras palabras con sinónimos o qué sé yo, eso no suena a que se está contradiciendo, a que está diciendo lo mismo con otras palabras y tengo que hacer esta técnica de evidenciar contradicción? No. ¿Acaso? Para atrás. Este es un ejemplo de una contradicción que no es significativa. No es significativa porque no afecta a mi teoría del caso.
Lo que sí afecta a mi teoría del caso, eso es lo que tengo que evidenciar. Si resulta que estoy preguntándole al efectivo policial y ya son 3 efectivos policiales que están hablando sobre este mismo vehículo con esta misma placa de rodaje A1A000, pero resulta que el cuarto efectivo policial me dice A1B000 porque se ha equivocado, no es porque me esté cambiando de vehículo, sino porque simplemente se ha equivocado, yo inmediatamente voy a hacer la técnica de evidenciar contradicción solamente por eso. No, si me dice en la declaración preliminar que estuvo en la habitación 40 minutos y viene a juicio oral y me dice 50, 45, menos de una hora, ¿voy a utilizar la técnica de evidenciar contradicción? No, no sirve entonces para que usted compare entre palabras que dijo antes y palabras que dijo ahora. Para eso no es evidenciar contradicción. Evidenciar contradicción es cuando lo que está diciendo me afecta a la teoría del caso. Si yo estoy postulando legítima defensa y quiero que ese testigo diga que mi patrocinado salió de su casa desarmado, porque esa es mi teoría del caso. Y cuando llego a ese momento de las preguntas le digo, señora Josefina, díganos, cuando llegan los efectivos policiales a la casa de Miguel, Miguel sale con un objeto en sus manos, yo estoy esperando que me diga no. Y me dice sí, chispas. No sé, de repente se estará refiriendo a un periódico, no sé, creo que he sido muy vago en la pregunta, pienso yo, ¿no? A ver, voy a cerrarlo un poco más. ¿Tenía él un objeto en sus manos? Sí. ¿Era un arma lo que tenía en sus manos? Sí. Ah, ya. Ahí sí me está evidenciando, ahí sí está afectando a mi teoría del caso, ¿no? Porque ahí le está diciendo el juez que salió armado. Entonces, ahí ya no hay ninguna legítima defensa. No hay legítima defensa ahí. Siguiente. ¿Y cuál es el procedimiento para evidenciar contradicción? ¿Cuál es el procedimiento? En primer lugar, hay que advertir el problema, y el problema es que se contradiga, pero de una forma que sí afecta a mi teoría del caso. Algo que sí amerita que yo interrumpa todo mi contrainterrogatorio, porque aunque ustedes no lo crean, hacer refrescamiento de memoria y hacer la técnica de evidenciar contradicción toma tiempo, te quita tiempo, paraliza tus preguntas. Yo no voy a interrumpirme a mí mismo si es una contradicción que no es tan significativa. Y sentamos las bases, ¿no? ¿Usted brindó una declaración en sede fiscal? Sí. ¿Esta declaración la realizó en fecha 27 de abril del año 2017? Sí. ¿Sobre los hechos materia de este juicio? Sí. ¿Usted fue coaccionado al momento de declarar? ¿Usted declaró con la verdad? ¿No? ¿Usted mintió al momento de declarar? No, te decía. Al terminar le leyeron su declaración, ¿cierto? Sí. ¿Y usted la firmó en señal de estar conforme con el contenido de su declaración? Sí. ¿Qué hemos hecho ahí? Sentar bases, sentar bases. Porque yo en juicio oral no puedo decir, señor juez, lo que me está diciendo acá el testigo es falso. Porque acá en su declaración, fíjese usted que en la pregunta número 10 dice esto y ahora me está diciendo el otro. Así que quede constancia en este mismo momento en audiencia y en audios que me está diciendo otra cosa. ¿Ya? Ya. Siguiente pregunta. No puedo hacer eso. Tengo que seguir haciendo preguntas. Por eso es que sentamos bases así, ¿no? ¿Usted vendió una declaración en sede fiscal? Sí. ¿En esta fecha? Sí. ¿Sobre este juicio? Sí. ¿Mintió? No. ¿Declaró libremente? Sí. ¿Lo obligaron a decir lo que está ahí? No. ¿La firmó, cierto? Sí. Siguiente. Anunciamos la técnica. Señor juez, al amparo del artículo 378 numeral, perdón, ¿cuál es el artículo? 378 numeral 6. Señor juez, al amparo del artículo 378 numeral 6, ¿no? Previo traslado a la contraparte, solicito poner al alcance del testigo su declaración para evidenciar la contradicción en la que acaba de incurrir. Palabras más, palabras menos, ¿no? Ustedes ya utilizan pues su propio estilo para anunciar la técnica, ¿no? Hay quienes les gusta mencionar el artículo citado, hay quienes no, ¿no? Pero el punto es utilizar esta parte del esquema.
¿no? Señor juez, solicito hacer uso de la técnica de evidenciar contradicción, ¿no? Por el fundamento jurídico señalado. Ya. Ahora lo confrontamos, ¿no? Y le decimos, señor Alan, este es su nombre, esta es su firma, sí, esta es su declaración, ¿cierto? Lo que le estoy colocando a la vista, ¿es su declaración? Sí. ¿Qué es lo que pasa en el Google Meet? Le pedimos al asistente que proyecte, ¿no? En las audiencias virtuales, proyecta su declaración. Solicito que, por favor, el asistente proyecte la declaración. Ahí está en PDF, ¿no? Y haremos pues el control, ¿no? Y le pediremos que el asistente pase la ruedita para ver la firma y hacerle estas mismas preguntas. De esa forma es que se hace en el contexto virtual, ¿no? Este es su nombre, esta es su firma, esta es su declaración, sí. Ahora le pido que dé lectura en voz alta a esta parte de su declaración, porque claro, si en su declaración anterior dijo que las características físicas del imputado, ¿no? Eran de tez blanca, crespo, chatito, y ahora en juicio oral, como se está volteando, me dice cualquier cosa, llegado a este punto de la técnica, él va a tener que leer en voz alta lo que antes dijo, y el juez va a escuchar que se estaba contradiciendo, que está diciendo información distinta de, ¿no? Por eso le pedimos que dé lectura en voz alta, porque si el testigo ha contaminado al juez con esa información inválida, nosotros no podemos quedarnos ahí callados, evidenciamos la contradicción y llegado a este punto, pues hemos logrado ese objetivo con la técnica, ¿no? Esa es la idea. No sé si tiene alguien alguna pregunta, espero que les haya servido